difícil beber con este micrófono. Uno tiende a equivocarse y meterlo dentro del vaso. Bueno, vamos a comenzar. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de la Radio Cuca, pero también se emite, como en este caso, o se graba, mejor dicho, domingos alternos en la Biblioteca Pública del Fontán, en Oviedo, con entrada libre y gratuita. Puedes descargar nuestros programas grabados, aquellos que ya se van acumulando, que tenemos casi 200, a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com o si no directamente desde iBooks. También puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo con comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras, info@espadaweb@gmail.com. También puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y puedes compartir el programa. Lo puedes compartir en cualquier red social con tus amigos, pero también lo puedes subir. Tienes la libertad de subirlo a tu canal de manera que el programa dé vueltas por ahí. Así que, sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, aquí estamos otro domingo por la mañana en la Biblioteca del Fontán y vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con la meditación o con la contemplación, de acuerdo a la cultura desde la cual la miremos, y tiene que ver con el mantra también. Porque durante la semana me estuvieron preguntando bastante, por un lado, alumnos, acerca de la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿No? Y como si uno pudiera resumirlo en pocas palabras y brindar una técnica como para poder comenzar a practicarla. Y el mantra resulta ser algo fácil, algo accesible para todos. Entonces se me ocurrió que podía ser interesante explorar lo que es el mantra, cómo funciona, por qué funciona y también ver ese eco que podemos encontrar siempre en varias culturas y no quedarnos solamente con esta idea de mantra, elemento de la meditación oriental, sino que dentro de nuestra cultura occidental y cristiana también hay toda una tradición de lo que se llama de este lado del charco o del mundo contemplación. Me he quedado con lo de América, de este lado del charco. La Argentina queda del otro lado del charco, pero bueno, España no. Así que bueno, vamos a ver este tema del mantra. Algunos preguntan para qué sirve, cómo se usa, cuál elijo, cómo debo practicarlo. Bueno, es una práctica muy sencilla y nos va a resultar muy fácil de comprender. Así que vamos directamente a ello. Cuando escuchamos la palabra mantra y nunca la hemos oído antes, lo primero que nos preguntamos es ¿qué quiere decir? ¿Qué significa un mantra? Bueno, mantra es una palabra en sánscrito, que es el idioma de la India, la lengua muerta de la India, una especie de latín de los hindúes, y significa manas, que significa mente, y trayate. Trayate es liberar. Así que un mantra es aquello que libera nuestra mente. Cualquier frase, palabra que ayude a liberar nuestra mente es un mantra. ¿De qué libera un mantra a la mente? Bueno, básicamente la libera de ella misma. Cuando pensamos en nuestra mente y la examinamos a ver de qué está hecha, normalmente no encontramos el elemento constructor, porque el mismo elemento constructor de la mente es el pensamiento. Así que los pensamientos son mente. Quizá nos equivocamos a veces cuando creemos que la mente es una cosa, es un sustantivo. En realidad la mente es un verbo, la mente es acción. Cada vez que estamos pensando, estamos mentando, ¿no? Mentar es pensar.
Entonces no existe tal cosa como la mente, a menos que esté justamente pensando. Cuando el movimiento del pensamiento está ocurriendo, entonces le llamamos mentar. Y cuando no está ocurriendo, no hay nada. Es un fenómeno parecido a lo que los hindúes llaman nadis, que son los canales por donde fluye el prana en el cuerpo, la energía vital. Dicen los hindúes que los nadis y los chakras, estos vórtices de energía que hay sutiles en el cuerpo, no están ahí todo el tiempo. Si el prana o la energía está circulando, existen. Si deja de circular, no hay chakra, no hay nadi, no hay canal, no hay meridiano como en acupuntura, no hay. De la misma manera que uno podría decir que un remolino en el agua de un río, de repente, porque hay unas rocas que generan este movimiento, solo existe el remolino cuando se está produciendo. Si el río dejase de fluir, no habría remolino. Entonces, la mente es un movimiento, es pensamiento. Y, por ejemplo, la diosa Kali, una diosa muy común en la India, que muchos interpretan como sangrienta, no viendo que en realidad es una metáfora de algo más profundo. Bueno, la diosa Kali representa la energía de la vida y tiene un collar colgado de su cuello que tiene 50 cabezas o calaveras, 50 cráneos humanos. Y esos 50 cráneos representan las 50 letras del alfabeto hindú, del alfabeto sánscrito. Entonces, ¿qué construimos con las letras de nuestro abecedario o alfabeto? Bueno, todo lo que podemos nombrar. Nosotros podemos decir alegre, triste, lindo, feo, alto, bajo, bueno, malo. Son todas palabras, todas denominaciones. Y esas palabras se van entremezclando con otras y van tomando cada vez forma de algo más sólido hasta que creamos realidades. Entonces creamos oraciones como yo no sirvo, o yo no puedo, o yo no valgo, o esto es todo lo que hay, ¿no? O por el contrario, soy maravilloso, o lo que fuera. Es decir, podemos crear con las palabras mundos. Entonces, Kali, la diosa Kali, representa a Maya, representa la ilusión. Y Maya justamente significa medir, medir. Cuando uno mide algo, lo define. Entonces yo digo, por ejemplo, esta mesa, ¿hasta dónde es mesa? Bueno, hasta, y determino, hasta ahí. A partir de ahí hacia allá es aire. Y de aquí hacia adelante es aire también. Y de aquí hacia atrás. Y entonces defino que lo que está en medio se llama mesa. Entonces esto pasa a ser un algo llamado mesa y aquello una nada o una otra cosa que no es mesa. Entonces así empiezo a hacer diferencias. Y luego cuando hago diferencias me empiezan a despertar preferencias, porque digo, esta mesa me gusta más que esa otra de allá. O este sabor de la comida me gusta más que aquel otro, o esta persona me cae mejor que aquella otra. Y cuando creo preferencias, creo intereses, me empieza a interesar más, lo prefiero y lo deseo conseguir aquella cosa. Entonces empiezo poniendo nombres y acabo implicándome. Y me implico con este mundo que me empieza a arrastrar de aquí hacia allá, no olvidándome que inicialmente fue solamente un nombre. Porque si esta mesa yo la machaco y la convierto en aserrín, pasaría a ser simplemente polvo y ya no la llamaríamos mesa, la llamaríamos, por ejemplo, aserrín o desecho o trozos de madera, simplemente. Entonces, una cosa no es una cosa permanentemente, lo es mientras lo está haciendo. Si esta mesa es destruida y pasa a otro estado, pasa a ser otra cosa. Entonces, este mundo de palabras es el mundo que creemos y creamos. Por lo tanto, si yo le doy validez, para mí esta mesa es una mesa, entonces es una mesa e importa y hay que cuidarla y hay que conservarla. Mientras que viene una persona de alguna parte del mundo donde no existan las mesas y para él esto jamás va a ser una mesa y quizá no le interese y la eche por ahí. Entonces, nuestra mente es palabras, nuestra mente es nombres, nuestra mente es intereses, deseos que continuamente están moviéndose. Eso se llama en la India Maya, se llama ilusión. Y siempre tienen esos nombres, Maya, Mara, María, Mar, como el océano, hablando de algo vasto, ¿no? De la madre, mater,
madre naturaleza. Y esa madre naturaleza es la que nosotros conocemos todos los días. Ese es nuestro mundo. Entonces, el mantra, la meditación, todo el acercamiento a esa otra cosa que aparentemente se nos cuenta que nos estamos perdiendo, es como si alguien viniera y nos dijera, mira, todos estos nombres que fuiste poniendo, te has olvidado que inicialmente los pusiste. Así que vamos a recordar, vamos a ir hacia atrás y vamos a ver cómo se inició todo. Al inicio de todo, cuando recién naciste, no había nombres. Los empezaste a poner poco a poco. Por lo tanto, quiere decir que hay una realidad que subyace, que está detrás de todos los nombres, que es sin nombre, ¿no? Hasta que yo le llamo a esto mesa, ¿qué es? Es algo que no fue nombrado. Bueno, ese algo no nombrado, algunos le llaman el silencio interior, la paz, Dios, la totalidad, el vacío, el nirvana, ¿no? Distintos nombres, Brahman, le dicen los hindúes. Entonces, esa realidad está de fondo. Algunas culturas viven de manera que dan lugar a esa realidad, es decir, ponen nombres a las cosas, usan las cosas, se divierten con las cosas, sufren con las cosas, y las cosas no solamente son exteriores, como una mesa, también son interiores, como emociones, como querencias, como miedos. Bueno, todo eso, esas culturas lo tienen, pero a la vez tienen sus momentos, sus espacios para recordar, ¿no? Recordar y la palabra recordar tiene que ver con volver a encordar, y encordar viene de la palabra cordial, y cordial es corazón. Volver a sentir, volver a vivenciar realmente esa realidad silenciosa que está detrás de todo. Es como si ahora pusiéramos o tocara una orquesta y disfrutáramos mucho de esa música, pero mientras dura nos olvidaríamos que antes de que empezara a tocar había silencio. Y si prestamos mucha atención, entre una nota musical y otra hay un silencio. Porque si no hubiera silencio, no puede haber música, no habría espacios, todo estaría pegado y por lo tanto sería una especie de bola de ruido. Entonces, el detectar esos silencios es el arte de la meditación. La meditación es la práctica de reencontrarse con aquellos espacios vacíos. Y no se trata de entrar en ello y perderse, y desaparecer, y negar el mundo por completo. La mayoría de las tradiciones religiosas que han incluido esto de la meditación o la contemplación, como se llama en Occidente, dan lugar a ese regreso. Dentro del Zen, el budismo Zen japonés, hay unas viñetas muy clásicas que son 10 y tienen que ver con un hombre que va en busca de esta realidad silenciosa. Pero cuando finalmente la encuentra, en lugar de quedarse en ella, que se simboliza para los japoneses con un símbolo circular que representa el nirvana, y nirvana significa extinguirse, como cuando uno sopla una vela y hace y la vela se apaga. Cuando la vela se apaga el ser, se apaga lo que conocemos como la personalidad, se apagan los gustos, los disgustos, los placeres, los dolores. ¿Y qué queda? Bueno, queda ese silencio. Pero en estas viñetas del Zen hay una viñeta más donde el hombre regresa al mercado. Es decir, no se queda en ese mundo, regresa y carga una especie de rastra de chorizos y un odre de vino y todas las cosas que los chicos le van dando en el camino, él las guarda, las acumula, aunque no sirvan para nada, caramelos y cosas así. Entonces, es volver de ese estado a la vida cotidiana con el perfume de ese estado. Entonces, ¿qué es un mantra? Un mantra es una palabra, una frase, un sonido corto o a veces una oración larga, da igual. Por ejemplo, existen mantras muy pequeños que se llaman en la India Bija mantras, que son mantras semilla, y son sonidos, por ejemplo, el Om es el más conocido de ellos. Es una O y una M, y en realidad en sánscrito son 3 letras, una A, una U y una M, y es un sonido casi sin un significado detrás. Representa sí la totalidad, pero no es ni Krishna, ni Rama, ni Buda, no es nadie, es un sonido. Entonces hay mantras que se llaman saguna,
es decir, que representan, tienen atributos. Entonces es un mantra de Krishna, un mantra de Kali, un mantra de, o una oración de, sería aquí, de Jesús o de María, mientras que hay otros sonidos que son muchísimo más neutros. Entonces, algunos prefieren estos sonidos neutros porque no despiertan implicaciones. Si uno está en silencio repitiendo un mantra mentalmente y ese mantra dice, por ejemplo, Jesús, Jesús, o dice Krishna, 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 uno inevitablemente va a estar pensando, imaginándose cómo es ese Krishna, cómo es ese Jesús, y de ahí la mente es muy prolífica, va a engancharse con más pensamientos y va a crear mundos y se va a acordar de cosas, de lo que hizo ayer o de lo que tiene que hacer mañana. Entonces muchos abogan por un mantra, una frase casi sin sentido, porque lo que importa no es la frase, sino lo que importa es a dónde nos lleva esa frase. Entonces, un mantra puede ser con atributos o sin atributos. Puede ser muy largo, como decir el Padre Nuestro, el Ave María, el Gayatri en la India, o mantras como hasta el mantra budista Om Mani Padme Hum, puede ser medio largo. Sin embargo, hay otros mantras mucho más cortos, como el mantra islámico o sufí Hu, nada más, Hu. Es muy corto, es como el Om. O en el ámbito cristiano podría ser Abba, que significa Padre, Abba, que era como Jesús llamaba a Dios, le decía Padre, pero no le decía Abum, que es lo que significa, como se dice Padre en arameo, que significa justamente Padre. Él le decía Papá, y Papá es Abba. Entonces es algo entre medio, no es papito tampoco, es algo entre medio entre serio y a su vez afectuoso. Entonces, a veces vale más una palabra corta, así como Abba, o algunos recomiendan dentro de lo cristiano Maranatha, que es una frase en arameo también que figura en los evangelios, que los evangelios están escritos en griego y sin embargo tienen esta frase en arameo que parecía ser como una contraseña que usaban los primeros cristianos cuando eran perseguidos para quedar, digamos, para encontrarse para la Eucaristía y otras cosas, sin que nadie se dé cuenta. Se encontrarían por la calle y se dirían Maranatha, y con eso ya sabían que tenían que encontrarse y que no los iban a descubrir. Entonces, a veces una palabra como esa, Maranatha, ¿qué me despierta Maranatha? Y nada, porque significa algo así como ven Señor, ven Jesús, o Jesús viene, pero no es nada, no es nadie, no es una persona. Entonces, encima es otro idioma, y un idioma oriental, así que es más difícil que me ponga a jugar con el significado. Entonces, uno repite, Maranatha, Maranatha, o Abba, o Om, ¿no? O Amén, ¿no? Palabras así que sean cortas tienen un poder mucho más efectivo. Entonces se dice Ramakrishna, por ejemplo, un antiguo maestro de la India, un santo de la India, decía que cuando uno tiene clavada una astilla en la piel, la mejor forma de quitarla es con otra astilla. Uno coge una astilla, se saca esa astilla y después tira las dos. Entonces el mantra es una palabra que ayuda a quitar las otras palabras de la mente y dejar la mente en silencio. Si dijimos que la mente es palabras, a veces una palabra puede ayudar a eliminar todas las demás. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque se impone, simplemente. Cuando uno está tarareando una canción, quizá una canción odiosa que a uno no le gusta, que la escuchó por la radio, y pese a todo uno está cantándola y cantándola, sabemos que la mente piensa un pensamiento por vez, no puede pensar más de uno. Lo que pasa es que piensa muy rápido, entonces nos da la sensación que pensamos 20 cosas a la vez, pero en realidad pensamos de a una. Entonces, si nosotros repitiésemos un pensamiento continuamente, ese pensamiento acabaría, dispersando a los demás o quitándoles el espacio a los demás, porque llenaría la mente de la repetición de lo mismo. ¿Y cómo hace uno para repetir una palabra continuamente y no aburrirse? Por empezar, tiene que ser una palabra que nos despierte algo. Si yo repito Coca-Cola, por ejemplo, probablemente no lo sienta muy afín a lo que es la meditación y a la larga lo deje. Pero si yo repito una palabra que combine un afecto, un sentimiento como esto de Dios, Abba, Om, ¿no?
pero a la vez que sea una palabra, como dijimos, que no involucre tantas emociones, que esté en el medio, me permite estar atento a la palabra y que la palabra no se vaya y que vaya limpiando mi mente continuamente. Entonces, ¿qué palabras se pueden usar? Bueno, tenemos dentro del, por ejemplo, decíamos del Islam, el famoso Allahu, ¿no? Como el Allahu Akbar, ¿no? Allahu, o la ilaha illallah, o en la India el Om Tat Sat, o los Villa Mantras en general. Hay Villa Mantras en la India que son Krim, Hrim, Lam, ¿no? Om. Son mantras tan cortos y que casi nadie conoce qué significan y nadie intenta encontrar el significado, que funcionan perfectamente. Mantras largos, como rezar un Padre Nuestro entero, no conviene para estos fines, porque la mente se dispersa, porque hay mucho palabrerío, mucha variación, y la variación siempre nos despierta. Cuando algo cambia mucho, nos atrae, nos involucra. Entonces vale más una cosa que sea simple y corta, como un martilleo. Entonces uno dice Om, 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 o Abba, 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 o si quiere Yeshua, que sería el nombre arameo de Jesús, porque si dice Jesús está más, casi, aunque está en griego, está más en nuestro idioma habitual y nos parece que despierta más cosas. Pero decir Yeshua es como más oriental y no nos conecta tanto con quién es. Entonces, a lo largo de la historia, el mantra se ha utilizado en todas las culturas. Siempre ha habido esto de repetir algo continuamente porque el ser humano se dio cuenta de que su mente estaba llena de cosas y que ese ruido que se creaba mentalmente le impedía descansar, básicamente. Ese silencio del que hablamos, que está detrás de todas las cosas, es un remanso de paz, es un descanso. Pero bueno, nuestra cultura nos lleva a no parar, a hacer. Y si estamos 2 minutos sentados porque tenemos un momento, siempre hay alguien que viene y nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, ¿por qué no haces algo útil? Entonces, nuestra cultura está contraria por completo al ocio y al descanso. De hecho, hubo una herejía dentro del cristianismo que se combatió duramente, llamada el quietismo, que, bueno, abogaba por una actitud de contemplación y se persiguió y se castigó duramente, imagino que hasta con la muerte en algunos casos, a los expositores del quietismo. Y sin embargo, este quietismo no ha desaparecido y está muy metido dentro de los tuétanos de la propia Iglesia, porque es imposible que el ser humano renuncie a esa intuición fundamental que tenemos todos de que esto no puede ser todo. Así como cuando una persona dice, acá tiene que haber un Dios, tiene que haber un algo detrás de todo esto. Lo que está queriendo decir es, en un lenguaje más cotidiano, detrás de todo este barullo o lío que tengo en mis pensamientos, debe haber un silencio. Debe haber un algo que esté en equilibrio, que esté en paz. Teológicamente lo podemos llamar Dios, ¿no? O Brahman, los hindúes, que significa lo infinito. Cualquier nombre que le querramos poner, pero es una intuición. Nadie lo puede negar. Todo ser humano siente que detrás de todo el lío debe haber algo que pueda ordenarse. Por eso intentamos ordenar el mundo, que haya paz, que no haya guerras, llevarnos bien con los vecinos, en el trabajo, pero nunca lo conseguimos del todo, porque los pensamientos están multiplicados en exceso, y entonces siempre van como descomponiendo ese precario equilibrio que se va consiguiendo. Entonces la idea de la meditación o de la contemplación es entrar en contacto con ese silencio, pero no en contacto en el sentido de yo, este lío de pensamientos, me conecto con ese silencio. Porque si hago eso, en realidad sigo pensando y no me conecto nada con ese silencio. En realidad me lo estoy figurando, imaginando, lo estoy pensando. La idea es, como dicen los budistas, el nirvana, un apagarse, un entrar en un estado donde los pensamientos poco a poco vayan bajando su velocidad y uno entre en un silencio y ahí quede. Luego vuelve a activarse obviamente y sigue con su vida cotidiana, pero tendrá ese perfume de eso que obviamente transforma toda la vida de uno. Ahora,
¿Cómo se usa un mantra? Antes de entrar en algunas referencias de autores que citan y explican cómo funciona. Es de lo más simple. Uno busca un espacio silencioso, por ejemplo en su hogar, en su casa, se sienta en una postura que normalmente se recomienda que sea una postura erguida. ¿Por qué una postura erguida? Porque si uno se pliega y se encoge, obviamente no va a respirar bien y al poco tiempo le va a faltar oxigenación y se va a dormir. Entonces, para que eso no pase, mantener la columna erguida, la cabeza con la barbilla paralela al suelo, una postura, como diríamos, como las de yoga o de meditación oriental. Las manos pueden variar la posición, algunos las ponen sobre las rodillas, otros entrelazan los dedos al estilo cristiano de las manos, otros forman algún gesto como los budistas. Eso va en cada uno, no influye a la postura, es más simbólico. Y luego empezar a observar la respiración. Uno observa la respiración simplemente para tomar conciencia de su cuerpo y de cómo está en ese momento. Normalmente al tomar conciencia de la respiración, sin controlarla, empieza a aquietarse un poquito. Cuando se aquietó la respiración, uno empieza a repetir esa palabra que eligió, ese mantra. La repite simplemente una y otra vez. A algunas personas les gusta repetirla con la respiración. Entonces, por ejemplo, al inhalar dicen Om, al exhalar dicen Om, al inhalar vuelven a decir Om. O, si fuera otra palabra, no sé, y así, Yeshua, o la mitad de la palabra al inhalar y la mitad al exhalar, si es más larga. Pero otros dicen no, sincronizarlo con la respiración me distrae. Vale, entonces la repiten simplemente mentalmente. ¿Por qué no verbalmente? Bueno, porque implica un esfuerzo corporal, cansa, seca la boca, entonces vale más mentalmente. Y se repite esta palabra, se repite continuamente. La palabra ¿qué va a hacer? Va a ser un efecto, como decíamos, uno puede imaginar un cubo de estos de agua, ¿no? Que está pegado en el suelo y está lleno de agua sucia. Y uno quiere limpiar el agua de ese cubo, pero claro, no lo puede volcar. Entonces, ¿cómo lo limpia? Si uno coge una manguera con agua pura, agua limpia, y la empieza a volcar en el balde, empieza a rebalsar, y poco a poco esa agua se va volviendo transparente. Bueno, eso hace el mantra. El mantra es una especie de saturación. Va lo mismo, y llega un punto que no hay espacio para otra cosa. ¿Aparecen otros pensamientos? Claro, aparecen recuerdos, sobre todo al comienzo de las prácticas, cuando uno no está acostumbrado y está acostumbrado, por el contrario, a pensar de todo. Los pensamientos vienen. ¿Qué hace uno? ¿Se enfada? No. ¿Se pelea con los pensamientos? ¿Los rechaza? ¿Se dice que uno no es buen meditador? Tampoco, no se culpa. Simplemente cuando llega el pensamiento uno lo observa, lo nota y vuelve al mantra. Y vuelve al mantra, y vuelve al mantra unas 100 y 1000 veces. Con el tiempo, como todo sucede, la práctica hace al maestro, con el tiempo, al repetir la palabra regularmente, se hace habitual y el proceso sucede más fácilmente. Uno entra en ese estado más fácilmente. Y el estado es de silencio de pensamientos. Hay menos pensamientos, hay menos recuerdos, menos imágenes vienen y uno empieza como a vaciarse. Y cuando se vacía, como decía, no es que uno entre en otra cosa, porque ese silencio siempre estuvo ahí. Por lo tanto, no es que lo vamos a alcanzar. Ese silencio no es ajeno a nosotros, por lo tanto no se adquiere tampoco, no se consigue. El silencio está. Es como si aquí hubiera mucho ruido y uno dijera, bueno, ¿cómo cogemos el silencio? No se puede. Y bueno, ¿y cómo llego al silencio? No llegas. Simplemente apaga el sonido y verás que el silencio siempre estuvo ahí. Lo apagas, lo escuchas, vuelves a encender el sonido y sabes ahora que ese silencio siempre estuvo ahí de fondo. Entonces, esa es la práctica del mantra. Es como cuando esos aviones planeadores que no tienen motor necesitan despegar y por sí mismos obviamente no tienen la fuerza, necesitan que otro avión los remolque. Y los remolca durante un tramo hasta que consiguen altura suficiente y luego los suelta. Y el planeador vuela solo, a partir de ahí, en un silencio muy maravilloso. Entonces,
ese avión a motor que nos remolca es el mantra. ¿Y cuál es la ventaja del mantra? Que lo podemos usar en cualquier sitio. Uno puede repetir el mantra en este mismo instante, puede repetirlo caminando por la calle, puede repetirlo mientras trabaja. Y uno dirá, bueno, no va a perturbar a mi trabajo si estoy repitiendo un mantra, no voy a dejar de concentrarme. Pasa igual que con las canciones. La canción puede estar sonando de fondo y es casi como que está de tal manera entremezclado que uno ni se entera que la está tarareando. Bueno, el mantra está ahí, aparece durante el día y desaparece millones de veces, ¿no? En los momentos más insospechados vuelve a cobrar fuerza y por otros momentos vuelve a esfumarse, pero siempre está, no se va. Entonces, el mantra no es, dijimos, mágico ni sagrado en sí mismo, aunque las religiones y las tradiciones van haciendo sagrado a su propio mantra, como los Hare Krishna con el suyo, por ejemplo, o el Om, o para los cristianos la palabra Jesús, que dicen que es el nombre ante el cual toda rodilla se dobla. Entonces, si bien se hace eso, la palabra no es la cosa. Ese Dios, ese silencio interior, esa paz, en realidad está más allá de toda palabra, aún las palabras que suenen a sagradas. Es decir, ese silencio, ese Dios, no es la palabra Jesús, ni la palabra Dios, ni la palabra Yahvé, ni la palabra Brahman, ni la palabra Krishna. Es un algo que no puede describirse. Hay un autor antiguo del siglo IV llamado Pseudo Dionisio Areopagita. Se llama pseudo porque durante mucho tiempo se pensó que era un discípulo de Pablo de Tarso, es decir, que vivió en el siglo I, y en realidad no, vivió en el siglo IV y era de índole neoplatónico. Entonces aquí habla acerca de Moisés y dice, aunque ciertamente no se encontró con el mismo Dios en persona y no le pudo ver, pues es invisible, sino con el lugar donde él mora, cuando Moisés subió al Sinaí. Y yo pienso que esto quiere indicar que las cosas más santas y sublimes que vemos y pensamos son meros razonamientos hipotéticos para poder explicar al que todo lo trasciende. Es decir, cuando meditamos o contemplamos, según uno le quiera llamar, cualquier pensamiento, por más sublime que sea, amo a la humanidad, se me aparece la Virgen María, lo que sea, ¿no? Lo veo a Krishna tocar la flauta, todo eso son, dice Dionisio, son palabras, son pensamientos, no son la cosa. Aquello que está detrás no tiene ninguna denominación, ninguna. Por ellos, dice, se manifiesta su presencia, que supera toda imaginación, que camina por las alturas inteligibles de sus santísimos lugares. Y solamente entonces se ve libre de esas cosas vistas y también de las que ven y penetran en las tinieblas realmente misteriosas del no saber. Habla de aquello, es un camino, normalmente se le llama apofático. Apofático es como negativo, es decir, alguien pregunta, ¿qué es eso? A ver, descríbeme el silencio. La respuesta es, no puedo describírtelo. Es un no ruido. Bueno, pero un no ruido, te entiendo, pero ¿qué es si es un no ruido? Dime algo positivo. No puedo. No puedo describirlo, porque si describiese y dijese, ese silencio es, o Dios es, ya no sería eso. Ya lo habría contaminado. Entonces, eso es como si yo dijera, muéstrame el silencio, a ver. Apagamos todo y alguien dice, esto es el silencio, ¿ves? Al decirlo, ya no hay silencio. Entonces, esa es la paradoja. Uno va apagando sus pensamientos mediante, por ejemplo, este mantra, esta palabra, y no es que no podría decir entra, no entra, simplemente es ese estado. Un estado que uno siempre fue, pero no notó. Entonces, cuando está en ese estado, tampoco lo nota. Esa es la paradoja, porque si uno lo notase y dijese, oh, mira, he llegado al silencio por un rato, lo perdió. Entonces, ese silencio es vivificante. No se trata de entenderlo, ni de recordarlo, ni de comprenderlo o de escribirlo, no, o de notarlo, tampoco. Es simplemente estar, como dirían en términos teológicos, en la presencia de Dios. Punto. Eso vivifica, transforma, cambia la vida de una persona. Ya no es ruido y el estrés del ruido. Ahora es todo el movimiento normal más
un perfume de fondo que da un sentido de vida que no había antes. Y dice, en ese no saber, y allí cierra los ojos a todas las percepciones cognitivas, o sea, a todos los pensamientos, y se abisma en lo totalmente incomprensible e invisible, abandonando por completo en el que está más allá de todo y es nadie, ni de sí mismo ni de otro, pero renunciando a todo conocimiento, queda unido en la parte más noble de su ser con aquel, con mayúscula, que es totalmente incognoscible y por el hecho de no conocer nada, entiende por encima de toda inteligencia. Habla de que hay un saber que no es de los pensamientos. No se trata de una magia ni nada por el estilo, simplemente es una manera de poder conocer que no va por medio de los pensamientos. Y hay autores que han recorrido la historia. Por ejemplo, más cerca de nuestro tiempo tenemos este librito que pertenece a un autor anónimo del siglo XIV. Este era del siglo IV, o sea, bien antiguo. Este del siglo XIV, y es de un anónimo inglés, un monje se dice, y se llama La nube del no saber. Y rescato estos libros porque quiero mostrar que también dentro de la cultura occidental cristiana hay la misma tradición que en Oriente. Y él da estos consejos. Dice en el verso 5, dice que durante la oración contemplativa todas las cosas creadas y sus obras han de ser sepultadas bajo la nube del olvido. Él dice que hay dos nubes. La nube del no saber, como que está por encima de nosotros. Ese es el silencio. No la puede describir él. Por eso le llama del no saber. Y luego la nube del olvido le llama él a la nube de los pensamientos, como que es lo que nos hace olvidar aquella otra cosa. Y que uno está en medio de las dos. Y que esa palabrita, según dice este autor, así le llama palabrita, que uno elige, es la que nos ayuda a dejar atrás la nube del olvido, la del lío o barullo de pensamientos, y acercarnos a la nube del no saber poco a poco. Entonces dice, si deseas entrar en esta nube, que es la nube del no saber, el silencio, permanecer en ella y proseguir la obra de amor de la contemplación a la cual te estoy urgiendo, tienes que hacer otra cosa. Así como la nube del no saber está sobre ti, entre ti y tu Dios, de la misma manera debes extender una nube del olvido por debajo de ti, entre ti y todo lo creado. Sería entre tú, me imagino, pero la nube del no saber te dejará quizá con la sensación de que estás lejos de Dios, pero no si es auténtica. Solo la ausencia de una nube del olvido te mantiene ahora alejado de Él. Siempre que digo todas las criaturas, me refiero no solo a lo creado, sino a todas las circunstancias y actividades. No hago excepción alguna. Y continúa explicando, con mucho detalle, cómo uno debe aferrarse a esa palabra y descartar todo pensamiento que venga. Y él dice, no importa qué pensamiento, puede venir el más sagrado, el más santo, una inundación de paz, no, todo hay que soltarlo. Y si nos fijamos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, más ya dentro de nuestra época, tiene en la subida al Monte Carmelo, que es para él, el Monte Carmelo representa esas alturas de ese silencio interior. Dice él así, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Y para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. O sea, habla de un camino completamente apofático, es decir, de negación. Una especie de esto no soy, o esto no es, aquello no es. En la India le llaman neti neti. Esto no, esto no, esto no. Entonces aparece un pensamiento y uno dice no. Aparece un recuerdo y uno dice tampoco. Aparece y va descartando. Y en ese descartar queda desnudo ese vacío. Entonces, en el mundo cristiano se explica que si uno quiere entrar en ese silencio, porque uno diría, bueno, ya está, con el mantra logré dejar fuera los pensamientos.
¿cómo me sumerjo ahora en aquello? Si todavía me queda el mantra que es un pensamiento, ¿cómo hago yo, que soy una maraña de pensamientos, para sumergirme en lo que no es pensamiento? Entonces dicen la gracia. Es decir, Dios, el silencio mismo, es el que viene a buscar a la persona, no es la persona la que lo conquista. No puedo yo entrar en el silencio ahora mismo, apagando todos los sonidos. No puedo, porque cualquier intento mío es perturbación del silencio y no silencio. Entonces, esa es la paradoja más grande, es como un misterio. Todo aquel que medita y comprende esto que estoy diciendo, sabe que no puede explicarlo realmente. No hay forma de explicar cómo existe esa inmersión en ese silencio, porque nadie diría que es una inmersión tampoco. Entonces, le llaman que Dios viene a buscar a la persona, si quiere. Entonces, es como si dijéramos que nuestra labor es simplemente entrar en el silencio de los pensamientos, punto. Luego, a partir de ahí, si ocurre algo más, genial. Y si no ocurre, no se puede buscar. Dicen los Upanishads, por ejemplo, unos textos de la India, que Dios elige al que quiere. Y los musulmanes también tienen un dicho así en el Corán, que dice que Alá hace lo que quiere, ¿no? Alá a uno lo premia o a otro lo castiga según le place, ¿no? Entonces, es esa actitud que nos parece despótica o tiránica, demasiado como egocéntrica de parte de Dios, pero bueno, metafóricamente nos está hablando de que no podemos coger al silencio o a Dios o a la paz interior como cogemos el resto de las cosas. Uno no puede decir, bueno, así como voy y me consigo una botella de agua, de la misma manera voy a conseguirme el silencio. No, directamente no funciona. Voy a conseguir cualquier otra cosa menos ese silencio. Puedo conseguir, por ejemplo, relajación, porque la meditación relaja, salud, porque la meditación me va a dar menos estrés, va a hacer que funcione mejor mi organismo, pero no el silencio. El silencio no se consigue, no se compra, no está a la venta. Uno no puede con violencia arrebatarlo o conseguirlo. Uno sí puede llegar hasta ese punto y como tocar la puerta y decir, aquí estoy. Si me abren, genial. Entonces, San Juan de la Cruz dice, cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Es decir, si yo me pongo a pensar en algo, el silencio no está. Porque para venir del todo al todo has de negarte del todo en todo. Es decir, no decir, bueno, pero me queda un pensamiento ahí pequeñito que es muy guapo, es un buen pensamiento, es de amor a la humanidad. No, tampoco. Y cuando lo vengas del todo a todo tener, has de tenerlo sin nada querer. Es decir, si yo llego al silencio y digo, ¡ah, qué grande! Llegué al silencio, por fin, me lo merecía. Tantas horas de meditación, ya está, lo perdí otra vez. Si yo lo quiero, es otra paradoja. Si yo lo busco, lo tengo que buscarlo sin buscarlo. Lo tengo que quererlo sin quererlo. Es como casi con un desinterés. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro, dice San Juan de la Cruz. Es decir, cualquier cosa que tú tengas en tu mente es un obstáculo para ese silencio. Y como para conocer un poco la historia dentro de este lado del mundo, del occidente, de esta tradición contemplativa, tenemos como punto de partida, inicialmente Plotino, por ejemplo, de los neoplatónicos, luego este pseudo Dionisio Areopagita, que esta es la clave de todo el cristianismo, porque hasta que el cristianismo se dio cuenta de que era un pseudo Dionisio y no el Dionisio que pensaban, pasó tanto tiempo que San Agustín, Santo Tomás de Aquino, elaboraron toda la teología cristiana, católica, sobre esta base. Entonces, este es un pilar. Luego vino Orígenes de Alejandría, que fue otro de los padres de la Iglesia, que la Iglesia en su momento pensó que era que estaba equivocado, entonces le quemaron casi todos los escritos, que tenía más de 1000, donde hacía una exégesis, una explicación de las Escrituras, y quedaron 2 o 3. Hoy en día a la Iglesia le parece fantástico Orígenes, pero bueno, ya le quemaron todos los escritos, salvo poquitos que sobrevivieron. En el siglo IV entonces aparece Don Dionisio, el pseudo. Luego hay un hombre llamado Juan Casiano, que nació en Rumanía
Y San Casiano o Juan Casiano vivió en el siglo IV también y visitó Egipto, que era donde estaban los primeros cristianos que huían del Imperio Romano, y ahí había mucho monje, mucho obispo, mucho monje, que son los que luego se recopiló sus dichos en la Filocalia, ¿no? Pero mucho más adelante. Y bueno, fue a aprender la oración. Él quería aprender esto, algo más profundo, porque le explicaban, bueno, reza tal cosa, pídele a Dios, agradécele. Y él decía, sí, 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 todo muy bien, pero ¿qué más? Yo necesito algo más. Y se recorrió todo Egipto y siempre escuchaba la misma historia hasta que descubrió a un tal Isaac, Abba Isaac, el padre Isaac, y le enseñó esta meditación contemplativa. Así que Juan Casiano escribió las colaciones, de las cuales la 9 y 10 son una maravilla porque son muy simples de entender y explica justamente esto, explica la meditación o la contemplación con una palabra. Y él dio el pie para toda la tradición contemplativa. Por ejemplo, San Benito, el de los benedictinos, instauró en su regla, de hecho en su regla hay partes totalmente copiadas de Casiano, tanto le gustaba, que inclusive cuando sus monjes comían, él hacía leer las colaciones 9 y 10 de Casiano, para recordarles cómo era la verdadera oración, que no quiere decir que uno no rece Padre Nuestros o Gayatri si es hindú o recite el Corán si es musulmán. Se refiere a que eso, sin lo otro, sin la profundidad, es cáscara, es algo vacío y a la larga termina generando tensiones, fricciones, fanatismos. Los místicos de todas las tradiciones se conectan. Por eso entre los místicos no hay diferencias, porque el silencio al que accede un místico sufí, o sea, musulmán, es el mismo al que accede San Juan de la Cruz y es el mismo al que accede un hindú en profunda meditación o un budista. En eso no hay diferencia. Se dice que cuando dos ladrones se cruzan por el camino, no hace falta ni que se presenten, ya se reconocen mutuamente. Entonces los místicos se reconocen. En cambio, los que no son místicos y simplemente están en las cosas exteriores, que son las devociones, que solo la devoción externa, bueno, ellos dicen, lo mío es mejor, ¿no? Mi virgencita es mejor que la tuya. Y se generan antagonismos y problemas, a escalas a veces muy grandes y desgraciadas. Luego vino Evagrio Póntico, otro gran padre de la iglesia, monje, y escribió un tratado sobre la oración, más largo, también muy bueno, en el siglo IV, era romano él. Luego viene la nube del no saber, que ahí ya saltamos 10 siglos, hasta Inglaterra, es un anónimo, no se sabe quién fue, pero bueno, era común escribir textos y no firmarlos como lo escribí yo, sino como autor anónimo. Se dice que era un monje y es un libro muy claro y dirigido como si fuera al practicante. Uno puede ser practicante de budismo zen, practicante de yoga, practicante de cristianismo, y este libro vale perfectamente. Son libros místicos, y los místicos, si uno lee San Juan de la Cruz, no va a encontrar alusiones continuas a devociones, sino siempre alusiones a algo que está como en ese silencio, más allá de las cosas. Por eso mucha gente rechaza todo esto y dice, a mí déjame con el rosario y la novena y la peregrinación, ¿no? Y la misa, y listo. Sin embargo, no entienden que si uno se impregna de toda esta base, luego la misa y la novena y el rosario y la peregrinación tienen otra consistencia. Luego vino Meister Eckhart en el siglo XIV, mismo de la nube del no saber, era un dominico alemán y él participó de lo que se llamó la escuela renana por el Rin, el río Rin. Y bueno, también estuvo Tauler y Suso, que eran discípulos de él, y él asesoraba y enseñaba a muchas monjas, entre las cuales estaban las beguinas, que fue un movimiento que hubo por ahí por Europa Central, cerca de los Países Bajos, y hablaba de este misticismo. Y a muchas de esas beguinas las quemaron, como a Margarita Porete, la quemaron. Luego Juliana de Norwich, estaba también Hildegarda von Bingen. Bueno, místicas que nos vamos retrotrayendo y llegamos
hasta nuestro amigo San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, que son herederos de esa tradición. San Juan de la Cruz lo vuelve poesía, pero en esencia es lo mismo. Y hace falta, creo yo, impregnarse de estos silencios para poder entenderlos. A mí me ha pasado que hace años yo tenía este mismo libro y no entendía ni 2 páginas. Leía y para mí era más o menos como si lo hubieran escrito en chino. Y nada, no me decía nada. Hoy en día lo leo y encuentro un eco, descubro cosas que las entiendo, son cosas que las vivencio, son cosas que las comprendo, pero quizá porque he caminado un poco más en ese sentido. Entonces pienso que no son cosas para descartar. El camino de la contemplación o de la meditación, que no va, el que no va más allá de simplemente querer relajarse, eso vale para todos. Pero el que quiere realmente entrar en este silencio y necesita para ello silenciar los pensamientos, ir dejando de lado algunas implicaciones con esos pensamientos, algunos quereres y desprecios que uno tiene internamente, bueno, ese es un camino duro y por eso San Juan de la Cruz le llamaba la noche oscura del alma, la noche de la purgación, porque no existe cosa más intensa para un ser humano que esta. Porque uno dice, bueno, rezar, yo puedo estar en vela toda la noche rezando oraciones, y es más de lo mismo. ¿Qué más da? Puedo estar cantando una canción, rezando una oración, viendo televisión, leyendo un libro o charlando con alguien. Es pensamiento. Pero estar en silencio, eso es lo más, pero audaz. No es matar a un dragón ni rescatar a una princesa, es entrar en ese silencio, es desnudarse por completo. Es una experiencia, es un salto a algo, como dicen, salto cuántico, es algo, dar un salto a algo que está más allá de cualquier cosa que conocemos, ¿no? Y es algo inasible, impensable, intocable, inenarrable, todos los in que uno se imagine. Entonces, luego viene la Filocalia, mucho más cerca de nuestra época, una recopilación de los dichos de los padres del desierto, en Egipto sobre todo, y Siria, del siglo de 1782, ahí se recopiló por un príncipe rumano que puso el dinero, lo recopilaron unos monjes del monte Athos de Grecia. Y luego ya venimos al siglo XX y XXI, ya para ir terminando, donde aparecen una serie de benedictinos que parece que los benedictinos se dedicaron bastante a profundizar en esto, y muchos porque han estado con misiones, ¿no? Su monasterio ha estado, por ejemplo, en Japón, como en algunos casos, y han tenido contacto con la espiritualidad oriental. Han, inclusive algunos de ellos, aprendido Zen, ¿no? Zen con Z, Zen, y han sido iniciados por maestros Zen, ¿no? Entonces eso enriqueció su perspectiva y les permitió volver a empaparse de estas mismas cosas, pero en su cultura, en la cristiana. Entonces ahí lo tenemos a Thomas Merton, un benedictino, Thomas Keating también, otro benedictino, John Main aprendió con un maestro de meditación hindú que le enseñó esto del mantra y decidió buscarlo en su cultura, y él fue el que propuso el Maranatha, que significa ven Señor o ven Señor Jesús, o Jesús viene, y él propone eso, repetirlo. ¿Cuántas veces? Eternamente, todas. ¿Y qué pasa? ¿Me voy a dormir y qué? ¿Paro de repetirlo porque me quedo dormido? No. Tanto la cultura oriental como la occidental enseñan que si uno se duerme repitiendo el mantra, durante los sueños es posible que también lo repita. Y que uno se despierte repitiéndolo, y que uno vaya, no sé, a lavarse las manos y aparezca el mantra, y uno camine por la calle y aparezca el mantra. Entonces el mantra es, por eso le llaman también en el cristianismo oración centrante, porque centra, lo lleva a uno a su centro de donde quiera que esté, lo recoge. Lawrence Freeman fue el que continuó la obra de John Main, porque se murió muy pronto John Main, que todavía está vivo, Lawrence Freeman, y creó como una especie de comunidad mundial de meditadores cristianos, que lo lleva a las escuelas, para los niños pequeños también. Billy Gies Jagger, que es un también benedictino alemán, que creo que está vivo todavía, y bueno, él lleva adelante lo mismo. Él propone a veces la palabra Yeshua, ¿no? Y dice que a veces al repetirla mucho, ese Yeshua puede convertirse en Shu,
Shu, y quedarse con ese sonido casi semilla, Shu. Franz Helix, Pennington, Basil Pennington, muchos son los que hoy en día están moviendo esto. Y algunos que son cristianos preguntan, bueno, ¿y qué dice el Papa? Bueno, el Papa lo prueba, obviamente, es parte de su cultura. Si uno lee el catecismo de la Iglesia Católica, no recuerdo el verso ahora, pero más o menos dice que la repetición del nombre de Jesús es el mejor ejemplo de oración continua para entrar en la contemplación. El catecismo de la Iglesia Católica, no estoy diciendo un autor ajeno o que la Iglesia pueda criticar. Y estos, Casiano, por ejemplo, es indiscutiblemente uno de los padres de la Iglesia. Así que esta tradición está viva y está en todas partes. Yo doy el ejemplo de lo cristiano porque esta es una cultura cristiana. Si yo hablase del yoga, de la India y del Om Namah Shivaya, alguien podría decir, bueno, yo no me siento de piernas cruzadas en el suelo, me siento en silla, yo soy occidental, yo no hablo ese idioma, eso será para ellos. ¿Quién es Shiva? A mí no me suena Shiva, ni Krishna, no me despierta nada, no vengo de la cultura de Ganesha y todo eso, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, está en nuestra cultura, porque no podría no estar. El ser humano no puede vivir sin esto. ¿Que es una minoría? Siempre lo ha sido. ¿Que es difícil? Es difícil, claro que sí, porque es un desaprender lo aprendido. Estamos acostumbrados a no parar, que si encendemos la radio, que si encendemos la tele, que si hablamos con alguien, que si no leemos un libro y que si no estamos resolviendo algo mentalmente o recordando otra cosa y después caemos dormidos. Pero siempre hay que hacer, nunca podemos parar. Entonces, recomendación para finalizar, muy simple. Queremos meditar 2 veces al día, ponernos 2 veces al día. Nos sentamos en el suelo, de rodillas, piernas cruzadas, en una silla si no podemos, como queramos. Tratar que no sea en un sillón donde uno se reclina y se puede quedar dormido, porque está demasiado cómodo. Tratar que si es en una silla, mantenerse así como estoy yo, sin apoyarme en el respaldo. Y las manos donde uno quiera, observar un momento la respiración. Si uno quiere decir una oración, primero la dice, pero observar la respiración. Luego empezar a repetir el mantra, la palabrita que uno eligió, ¿no? Así le llama el autor de La nube del no saber, una palabrita corta, dice, corta, pero con significado, con sentido. Pero no pensar en el significado de la palabra, no decir, no sé, Jesús, Jesús y estar pensando en Jesús, qué cara tiene, si me sonríe, no, es repetirla, simplemente, repetirla y repetirla. Me distraigo, no hay problema, vuelvo. Me distraigo otra vez, vuelvo. Me distraigo 1000 veces, vuelvo 1000 veces. Se acabó la sesión de meditación y estuve distraído el 90% del tiempo, ningún problema. La siguiente vez será diferente o no, dejemos que ocurra de por sí. 20 minutos es un promedio que cualquiera puede sentarse. Con el tiempo uno aumenta, media hora, 45 minutos, lo que uno quiera. Pero si uno hace por la mañana y por la tarde 20 minutos de sentada y luego de repetir este mantra, si uno ve que entra en un silencio, ¿no? Que ese silencio se produce o como uno le quiera decir, bueno, deja el mantra y se queda ahí en ese silencio. Si vuelven los pensamientos, uno vuelve al mantra. Si vuelve a haber silencio, deja el mantra, porque lo importante no es el mantra, sino el silencio. Ese silencio es Dios, ese silencio es el ser, ese silencio es el todo, ese silencio es el nirvana, ese es el silencio que cambia. Entonces, rezar, dice el mismo San Juan de la Cruz, es un obstáculo entre Dios y uno. En realidad, vale más que hablarle a Dios, estar en la presencia de Dios. Entonces, vale más que llamar al silencio, decir, ¡ay, silencio, silencio! ¡Ven, silencio! Alguien me diría, bueno, ¿por qué no te callas? Y el silencio está. Entonces, vale más estar en silencio, estar en la presencia, y ahí se produce el verdadero cambio. Que hay que resolver problemas mentales, de fobias, de ansiedad, de preocupaciones. Claro, para eso está la terapia, el psicólogo, la reflexión, ¿no? El estudio, el aprendizaje, pero una cosa no quita la otra. Esta profundidad a su vez va a mejorar muchísimas de esas cosas porque cambia la perspectiva de la vida de un ser humano. Entonces, meditar 2 veces por día, cuando concluye la meditación, puede uno decir una oración o no,
y levantarse, y normalmente se recomienda incorporarse a la actividad de a poco e intentar que ese perfume esté ahí todo el día, que no se pierda. Así que bueno, hemos hecho un recorrido por la tradición del mantra en la cultura oriental, en la cultura occidental. No recomiendo uno en particular porque depende de cada uno. Uno puede usar el Maranatha, como decíamos, el Abba, que es Padre, o bien Jesús o Yeshua, o puede usar Om Namah Shivaya, puede usar el Om, puede usar el Allahu, el que uno quiera, según lo que a uno más le despierte, pero lo que se recomienda es no cambiarlo, porque si uno lo cambia, es como si uno, dicen, había un hombre que quería encontrar agua en un terreno que tenía y cavaba 1 metro, no encontraba, entonces dejaba el pozo y cavaba 1 metro más allá, no encontraba, cavaba más allá, no encontraba y finalmente dijo, aquí no hay agua. Y vino un tipo y le dice, tú déjame a mí. Y cavó 10 metros para abajo, hacia abajo, y encontró agua. Y el otro le dice, ¿cómo fue que encontraste? Y dice, en vez de cavar un montón de agujeros superficiales, cavé uno solo y muy profundo. Entonces, si uno cambia de mantra cada rato, nunca llega a calar lo suficiente. Entonces, está bien al principio probar varios, a ver con cuál uno resuena mejor, pero una vez que uno lo encuentra, mantenerlo y no dejarlo, y dejar que el mantra mismo actúe. Abierto siempre al saber que esa otra cosa es la que puede venir o no. Don Juan de Carlos Castaneda decía que el nahual, él le llamaba el nahual a ese silencio, y el tonal al mundo de los pensamientos, él decía, el nahual no se lo puede alcanzar. Castaneda le preguntaba, ¿cómo lo alcanzo? No, uno solo, decía él, puede reordenar la isla del tonal. Reordenar la isla del tonal, es decir, los pensamientos. Uno puede, por ejemplo, aplacar un poco los pensamientos. Y decía él, ahí si el nahual quiere entra, viene. ¿Y cómo viene? El nahual viene, decía él, como la brisa, como el viento, no puede saberse cómo, ni cuándo, ni de qué manera. El brujo, el practicante, decía él, se abre, simplemente está dispuesto, reordena la isla del tonal y espera. Eso es la meditación o eso es la contemplación. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, el domingo que nos toque aquí en la biblioteca. Para eso puedes consultar en las redes sociales, o también los lunes, todos los lunes de 11 a 13 horas desde el estudio de Radio Cuca, a través del 107.3, la FM de Radio Cuca de Oviedo. Cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Muchas gracias.